Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. El tema de esta mañana le hemos titulado Difícil y Fácil, un tema muy peculiar. Y estábamos pensando durante la semana que en todo lo que nos dice la palabra de acercarnos a Dios, de venir a Él, de obedecer su palabra, no es para que el Dios Todopoderoso pueda sacar beneficios o aprovecharse de nosotros como seres humanos, sino pues todo lo contrario, es bendecirnos, es favorecernos, es darnos lo que el hombre no puede obtener, por muy inteligente, por muy astuto, por muy bueno para los negocios, por muy dotado de habilidades. Hay cosas que el ser humano no puede obtener con nada de lo que se ve, de lo que hay en esta tierra. Y entre otras cosas, que de lo que no puede obtener es la paz, la felicidad, y ya no se diga el perdón de sus pecados. No se puede obtener. Solamente por medio de la palabra entendemos lo que Dios ha hecho por su creación, por nosotros creados a su imagen y a su semejanza. Tenemos 3 versículos, de los cuales uno de ellos es un versículo bien familiar para el pueblo cristiano, pero que los otros versículos que le siguen para terminar el capítulo son menos repetidos, son menos, digamos, aplicados. Pero el primero que le digo, que es bien conocido, bien mencionado, no puede ir separado, no haría nada sin hacer lo que dicen los otros 2 versículos. Y esto lo encontramos en el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. San Mateo, capítulo 11, leemos los últimos 3 versículos que componen este capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Dice el versículo 28, 29 y 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a venir un momento en palabras de oración. Amado Padre,
En el nombre glorioso y bendito de Jesucristo, venimos una vez más ante tu presencia. Sabemos que este servicio de alabanza y de adoración y de predicación lo presentamos delante de ti. Hemos suplicado tu gracia y tu misericordia y una vez más te lo pedimos, Señor, para ser un instrumento en tus manos y dar, Señor, la sabiduría que necesito para darme a entender para la edificación de tu pueblo, de aquella persona que pueda estar necesitada de algo, Señor, especial que solo tú lo tienes. En tus manos, Señor, estamos suplicando la bendición, la gracia, la sabiduría para que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón necesitado. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos, amado Padre. Amén. Gloria al Señor. En los años vividos de mi vida cristiana, he visto muchos buenos ejemplos y malos ejemplos. He podido conocer el testimonio de muchos hermanos, cómo han sido bendecidos, cómo ha sido su vida cuando y he visto a otros que nunca han pasado de lo mismo. Han estado en la iglesia y no han tenido esas experiencias. Todo ha sido temporal y pasajero y han vuelto a lo mismo. De hecho, en el principio estaba pensando, en el principio de la semana, hablar algo de lo temporal y de lo eterno, pero buscando ideas, encontré como algo atractivo en este tema, difícil y fácil. Cuando vemos el versículo primero que leímos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En la Biblia encontramos versículos que dicen: y vino palabra de Jehová Dios a Jeremías, a Isaías, a Samuel, a Moisés. Pero aquí el Cordero de Dios, el mismo Señor Jesucristo, está haciendo el llamado a las multitudes que lo veían, que le escuchaban cuando él estaba predicando. El versículo 1 del capítulo 11 dice que él había estado instruyendo a sus discípulos. Y estando en esa capacitación, enseñándole a sus discípulos, vinieron los discípulos de Juan a preguntarle si él era el Cristo de parte de Juan o si habrían de esperar algún otro. Juan estaba ya en la cárcel, había sido encarcelado por proclamar las verdades aún a las máximas autoridades de aquel tiempo. El Señor le dice a la multitud acerca de Juan, qué los había atraído hacia Juan, qué es lo que habían visto en Juan. Y el Señor habla del ministerio de Juan, de cómo él había expresado, anunciando que el reino de los cielos se les había acercado. Hay cosas
que deberían ser fáciles de entender, fáciles de obedecer, pero que el ser humano en su saber, en su filosofía, le cuesta, y la mayoría no hace por entender. Por eso yo veo aquí lo fácil de entender lo que el Señor está diciendo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, todos los que estáis cargados, y yo voy a hacer que descansen. Al leer esto, la pregunta es: ¿quién no se siente trabajado? ¿Quién no se siente cansado? La Biblia dice: los jóvenes se cansan, flaquean, caen. Y por eso se tomó a bien tener una semana de trabajo y tener descanso para poder tomar ánimos el fin de semana. Pero a veces el hombre, en su afán, en su carrera de querer hacer más, aún ni el sábado ni el domingo quiere descansar. No entiende. Y cuando tratamos de poder ver, de poder entender qué quiso el Señor presentarnos este llamado para que nosotros sintiéramos la vida mejor. Y es fácil, pero ahí está el pero, valga la redundancia. El ser humano, en su obstinación, en su manera de pensar, en su indiferencia, en sus afanes, no entiende. No se da cuenta del gran amor, de la gran misericordia, para que podamos tener una vida mejor. Los días que vivamos en esta tierra, aunque para unos parezcan muchos y para otros parezcan poco. Por eso Moisés, en el capítulo 90, hace una oración y dice: enséñanos, oh Jehová, a comprender. Lo vamos a leer para que podamos nosotros tomar esto en cuenta. Enséñanos de tal modo, dice el Salmo 90, versículo 12, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Qué importante es ser sabio en el andar de nuestra vida. Qué importante es ser prudente, ser cuidadoso, el poder entender, porque a la verdad se nos dice acá: los días de nuestra edad, dice el versículo 10, son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pronto pasan y volamos. Es tan fácil para poder acercarnos al Señor, y a veces como seres humanos nos complicamos mucho, nos enredamos en la vida y no entendemos. Tan cerca está Dios, tan amoroso es el Señor, que para que los hijos de Israel, la descendencia de Abraham, de Jacob, no se enredaran tanto,
Dios envió una palabra a Moisés y Moisés se la traslada a Israel en el capítulo 30, versículo 11 en adelante de Deuteronomio. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, dice, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y ahí dice el versículo 6, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y sea multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Mire qué fácil. Dios le estaba poniendo, como decimos nosotros, en bandeja de plata, en la mesa, completa la bendición. Y así se nos ha presentado el evangelio a nosotros para creer en él, para obedecer. Pero a veces nosotros mismos nos complicamos. Mientras escribía esta nota, me acuerdo de hace ya varios años que yo compré una carne, la preparé, esto fue en el cantón donde nací, y invité a unos amigos y uno de ellos comió mucha carne. El siguiente día estaba con problemas en su cuerpo. Y cuando yo lo vi caminar con mucha dificultad, le dije: ¿qué te pasó? Ayer te vi caminar bien. Y me dijo: mira cómo me tenés. Y le digo: ¿pero qué te he hecho si solo comiste? Y no le dije así, sino le dije de otra manera: te pegaste la gran comida y te fuiste y no te he vuelto a ver. ¿Por qué me decís que yo te tengo así? Ah, me dices que comí mucha carne y el ácido úrico se me disparó. Sí, pero te la comiste tú. Yo no te la metí a la fuerza. Sí, tenés razón. Hermano, a veces uno mismo se mata por las malas decisiones. Uno mismo se enferma. Uno mismo se agrava por no tener el cuidado. El Señor está diciendo que vengamos a Él. Todos los que estamos trabajados, todos los que estamos cansados, pero a veces como que la falsa valentía, el machismo humano no nos permite entender. ¿Quién no está en esta situación de bien trabajado, de cansado? Esto no es nuevo. Leyendo yo un poco acerca de las generaciones en el capítulo 5 de Génesis, encuentro yo la vida de Adán y de los primeros descendientes de 930, 912, 920, 870 años, y digo, qué cantidad de centenares de años. El campeón fue Matusalén, que por 21 años no vivió 1000 años. Pero encontré unos versículos que leyéndolos me llamaron la atención. Y lo encontramos en el capítulo 5 de Génesis, versículo 28 y 29.
Y dice la escritura, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Si nosotros pensamos en la cantidad de años, los centenares de años que estos vivieron, lo lógico, lo humano es que, wow, ¿cuántos años vivieron? Ya quisiera yo vivir 300, 400 años. Pero ahí Lamec está diciendo: este hijo Noé me va a dar descanso debido al duro trabajo. O sea que tantos años vivieron, pero que la cantidad de años no les dio la felicidad, no les dio tranquilidad, sino que, ¿y cuántos años vamos? O sea que ya lo tomaban como castigo. Hace poco oía a un viejito en la República del Salvador que según su lista de su acta de nacimiento, dicen que ha vivido 109 años. Y el viejito, en vez de decir que está feliz, está triste porque dice: Dios se ha olvidado de mí. Se llevó a mi esposa, a mi primera, a mi segunda y a mi tercera. Se llevó a mis primeros hijos y Dios se ha olvidado de mí, dice el viejito, bien triste. Pero los periodistas, los que le toman la noticia, dicen: ¿cuál es el secreto de la vida? Y el viejito les dice: si no hay ningún secreto, este es un castigo y yo ya me quiero ir, dice. Mire, cuando Lamec, quiero decirle que hay un Lamec descendiente de Caín y hay un Lamec descendiente de Set. No es el mismo. El Lamec de Caín es el machote que habló ahí con prepotencia y ustedes mujeres no es ese malcriado, es otro Lamec. Pero este hijo de Set dice que engendró un hijo llamado Noé y dijo: este nos va a traer descanso. Y no dice mucho del testimonio acerca de cómo fue el desarrollo de su vida para con las personas, pero dice algo sumamente importante que dice: y Noé caminó con Dios y Dios se lo llevó. Con 600 y pico de años, menos quizás de los que otros vivieron, este se fue antes. O sea que para haber hallado más rápida la felicidad y haber coronado su carrera, no es el campeón como Matusalén, sino el campeón que caminó con Dios y que Dios se lo llevó en 300 y pico de años que vivió en esta tierra. Entonces, amados, esto es maravilloso, entender la gracia, la misericordia, la bondad de Dios. Bueno, es Enoc, ¿verdad? Enoc, perdón, estoy diciendo Noé. Siempre me he confundido con estos dos nombres. Es Enoc. Bueno, hablando, hermanos, para continuar, el Señor en su gracia y en su misericordia nos presenta lo fácil que es para podernos acercar a Él. En el capítulo 45, versículo 22 de Isaías, dice: mirad a mí. Y la pregunta es: ¿costaría ver a Dios? No. Solamente Él está diciendo acá para llamar la atención: mírenme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. A toda la humanidad, a todos los seres humanos nos está hablando.
Mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El que pone la mirada en Él va a encontrar un afecto, un amor, una paternidad para ser favorecido, para ser ayudado en todo el andar que tengamos en esta tierra. Porque yo soy Dios, dice el versículo, y no hay más. He oído de países como la India, como China y otros países asiáticos que tienen multitudes de dioses y practican diferentes tipos de filosofías. Pero la pregunta es, ¿son felices? Si eso fuera felicidad, no se necesitaría Dios. No hubiera venido Jesucristo desde el cielo a padecer lo que vino a padecer, porque hubiera sido que habían otros medios. Pero como no había nada ni nadie que pudiera bendecir al hombre con lo que necesita ser bendecido, pues entonces tuvo que venir Él. El siguiente versículo de Mateo 11: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo es un instrumento de trabajo agrícola, donde pues los que hemos vivido en el campo, a la hora de enyugar la yunta de bueyes, algunos animales presentaban resistencia, moviendo su cabeza como oponiéndose a no ser atados a ese instrumento de trabajo. Otros animales como tiraban bufidos de braveza, como resintiendo que no querían. Y el Señor dice acá: llevad o tomad mi yugo sobre vosotros. He oído varios mensajes de varios expositores y todos van a lo mismo, que el Señor no está diciendo pónganse el yugo y ahí vean cómo caminan, arrástrense por la vida como puedan. No, esa maldición fue para la serpiente. Pero para los seres humanos, el Señor está dando y dando oportunidades, y de manera muy especial, como solo Él lo puede hacer, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Fácil debería de ser entender lo que dice el versículo anterior, pero nosotros lo hacemos difícil, lo complicamos, porque el yugo del evangelio no se trata solamente de ir en una competencia, no se trata de ir como en una jactancia religiosa. Y pensando en esto, hay gente que es más religiosa que cristiana. Hay personas que son, ¿cómo le digo? Son más emocionalistas que cristianos. ¿Por qué? Porque aparentemente como que sí hubo aceptación de entender que estábamos trabajados, cansados y que necesitábamos descansar. Aparentemente venimos a Cristo, pero no hemos querido tomar el yugo conforme nos dice la palabra de Dios, porque
tomar el yugo no solamente es un ir y venir a la iglesia cuando yo quiero. Tomar el yugo no es leer la Biblia cuando yo quiero. Tomar el yugo no es orar cuando yo quiero, sino la necesidad es de aprender. Aprender. Y durante nosotros no aprendamos estos dos aspectos claves que son la mansedumbre y la humildad. Hace unos días me escribió un hermano y me dice: humildemente quiero que reciba este saludo de su servidor. Y como yo lo conozco a él, somos amigos, y le dije: ah, sí, qué humildad tan grande la suya, lo admiro. Y él como que no aceptando lo que le decía, me dice: ah, pero en la iglesia hay más. Y tratándome de dar a entender, peores que yo. Y yo le dije: sí, pueden haber más, pero no se trata de los demás, se trata de mí. El apóstol Pablo dijo que a los que leían sus epístolas en aquel tiempo y ahora a nosotros, dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amados, creo que si analizamos bien, nos quedamos peores que enanos. No sé qué calificativo darle a esto. Porque a veces aparentamos ser humildes, pero quizás no lo somos. No lo somos. Y en cuanto a la paciencia, también deseamos mucho que desear. Por eso, ¿qué necesidad más grande en esta mañana de reconocer que si dimos el primer paso de lo que dice Mateo 11:28, de sentirnos trabajados, cansados, con el anhelo de querer descansar, ahora el tomar el yugo no es caminar de la manera que yo quiero. No es con aquel espíritu de soberbia que a veces damos a conocer. A veces decimos: sacó la caja de lustre. Y eso, pues, si usted ve la caja de lustre de un zapatero, ahí no hay trapos limpios. Entonces, a veces, hermano, como que solo falta aquel momento para dar a conocer lo que somos. Y qué terrible es eso. Por eso el Señor está diciendo que debemos de llevar el yugo sobre nosotros. Y en ese andar con el yugo de Él, no es que nos va a dejar solos, sino que Él va al lado de nosotros, corrigiéndonos. Por eso la mayoría de agricultores ponen un buey viejo que conoce bien la línea del surco, para que le vaya enseñando al buey joven a trazar la línea de manera recta. Y el Señor no dice: pónganse ese yugo y ahí van a ver cómo van a aprender. La vida les va a enseñar, como dicen algunos padres. No, Dios no es así. Él quiere tomarnos, que caminemos con Él, que andemos en Él, que le veamos a Él. ¿Para qué? Para que podamos asimilar y aprender lo que es la mansedumbre y la humildad. Y conforme vayamos aprendiendo, hasta entonces, dice,
hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe usted que hay gente tan cansada dentro de las iglesias evangélicas y no tiene descanso? Todo el tiempo emproblemado, todo el tiempo en dificultades, todo el tiempo abatido, todo el tiempo desesperado. Y entonces, ¿por qué? ¿Será que no hemos aprendido la mansedumbre y la humildad y por eso no podemos descansar? Por eso el Señor está diciendo eso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando el Señor dice que lo veamos a Él y que tomemos el yugo de Él, que nos fijemos en Él y en todo lo que encierra este versículo, en la persona de Él, cuando dice venid a mí, no dice vengan a Pedro, porque Pedro ya aprendió, y menos a Judas, porque imagínense, Pedro andaba con él y mire la actitud de Pedro. Quizás yo lo hubiera hecho lo mismo, o quizás peor, ¿verdad? No le hubiera dado en la oreja, sino que al tronco de la nuca, del cuello, y me vuelo a Malco. Porque a veces, hermano, qué bárbaro Pedro, y que nunca dejaba su espada y todo. Pero eso lo hacemos como juzgando y criticando sin discernimiento. Porque cuando yo digo, no hombre, si yo hago cosas peores, y usted que está sentadito ahí, no se crea la salsa y la Coca-Cola del desierto. Hacemos cosas iguales o peores. Por eso el Señor no dijo, miren a Pedro, miren a Juan, sino véanme a mí. A mí. Porque, hermano, pues si no hemos aprendido, la pregunta es, ¿a quién hemos visto? ¿En quién tenemos la mirada? ¿Hacia dónde vamos? Porque el Señor dice que al hacer lo que dicen los primeros dos versículos, dice, porque mi yugo, mi enseñanza, mi palabra, mi consejo, mi manera de ser, no es para causarles a ustedes problemas. Yo he escuchado, hermanos, gente en su ira, en su contienda, insultarse y decirse cosas. Y yo no le voy a decir que he sido una mansa paloma. He caído muchas veces en terribles errores, de los cuales le digo, me he arrepentido y no quiero volver a cometerlos. Hace unos días le escuché en la enseñanza del hermano Bernos Magui, que él ya está con el Señor, en el programa A Través de la Biblia. Dice que él, leyendo en 2 Corintios, lo vamos a leer para captar más la idea de lo que él dice. 2 Corintios capítulo 4, dice el apóstol Pablo, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven,
Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice Vernos Magui: cuando yo era joven, sentía que en la juventud había un potencial en mí para poder lograr tanto y hacer tanto. Pero entendiendo lo que dice la palabra, por mucho que corra, por mucho que se afane un ser humano, todo lo que logre después de que ya no esté en esta tierra no le servirá para nada. Tal vez le sirva a sus descendientes, y dice, creo que estoy en lo correcto, dice él. Pero al haber andado en la vida y haber llegado a mis años, dice él, no me ha sido fácil entender, pero al ir llegando a la edad donde todo se va venciendo, me doy cuenta que Pablo tenía toda la razón. No humanamente hablando por lo que escribió, sino por lo que recibió del Espíritu Santo para instruirnos a nosotros. Porque mire lo que dice el versículo 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El ministerio, el servir, el predicar la palabra, hermanos, es un honor, es una bienaventuranza, es un regalo, es un don que viene de Dios. Y lo que nosotros hagamos para la gloria de Dios, esto nos va a bendecir más y más en el andar de esta vida, y vamos a bendecir a todos aquellos que presten atención y que tomen a bien el consejo para bendición de sus vidas, no solamente en lo terrenal, no solamente en esta vida, sino también en la eternidad. Todo lo que hagamos nosotros en esta tierra de trabajo material, aquí se quedará. Pero lo que hagamos en cuanto a la palabra de Dios, a la predicación, en servir, en orar, en ayudar a los demás, hermano, eso tiene un peso de gloria en la eternidad. Y por eso nos dice el versículo siguiente: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Todo lo que vemos es temporal. Cuando vemos la prosperidad de algunas personas, leí decía el yate de 3 millones del boxeador fulano de tal, el jet privado de 5 millones de dólares del futbolista tal, la mansión donde vive fulano de tal, tantos millones. Y uno mira aquello hermoso, bonito, pero dentro de, si tuviera 40 años y siente que ha tocado el éxito y ha logrado sus sueños, pero y cuando lo sienten en ese yate o en ese jet privado de 90 años, ya no. Ahora, ese es todo lo temporal, lo que nosotros vemos. No estoy diciendo que puede ser malo, no, si usted puede comprar lo que usted pueda comprar. Le digo yo a la hermana Caridad, qué realizado me siento con esta bicicleta. Tengo una bicicleta muy bonita. Y un día de esto le dije, te ibas a sacar la lotería, le dije yo, me iba a dar un carro de una empresa grande a nivel nacional. Y me dice yo contándole a un amigo,
a un hermano en Cristo, me dijo, no se equivoque, si algunos de esos son subcontratistas y ni seguro andan, solo andan el logo de la empresa y como son subcontratados, el seguro lo andan vencido. Pues no es tan cierto como se dice, dije yo, ¿verdad? Hermanos, el poner la mirada en las cosas de arriba, en las que no se ven, y que eso nos puede afectar si menguamos en la fe, pero si tenemos fe, esas cosas que no se ven son las eternas. Por eso, mire, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, no van a haber naves, no van a haber platillos voladores, sino que su máxima autoridad, su máximo poder, dice la palabra, que sonará una trompeta. Y que al sonar esa trompeta, los muertos en Cristo, oiga hermano, qué poder incomparable, más que admirable. Personas que murieron hace 100, 200, 300, 400 años, que está el puro polvo, de ahí se levantarán los que han muerto en Jesucristo. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y esto corruptible se transformará en algo incorruptible. ¿Para qué? Para toda la eternidad. Para toda la eternidad. ¿Sabe usted que me está escuchando? No sé cuántos se han preguntado con la curiosidad si existieron o no existieron los dinosaurios. Cuando he visto esa película con mis hijos y ahora con mis nietos, ayer me preguntó uno de los nietos, abuelo, ¿y dónde están los dinosaurios? ¿Hay un parque, hay un zoológico para irlos a ver? Y le digo, ya no existen. Pero están porque Dios los hizo, me dijo. Entonces le dije, bueno, cuando llegamos al cielo le vamos a preguntar a nuestro Padre Celestial, ¿y cuándo va a ser eso? Zacarías es el más preguntón. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando lleguemos al cielo. ¿Pero cuándo? Como quien dice, dígame si mañana o pasado. Amados, si usted tiene alguna pregunta, que no lo confunda la ciencia, que no lo enrede la historia, guárdesela para cuando lleguemos al cielo. Y allá vamos a tener la respuesta que necesitamos, aunque quizás no sea necesario, porque el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, en aquel día no me preguntaréis nada. ¿Será que porque todo lo vamos a ver como fue al principio? Mire, cuando leemos eso en el libro de Apocalipsis, y la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descenderá del cielo. Qué majestuoso. ¿Y cómo será aquella gran ciudad que venga descendiendo para asentarla en la tierra? Y dice que allí vamos a vivir por toda una eternidad. No serán 700, ni 800, ni 900 años como vivieron todos los contemporáneos de Adán, de Matusalén y de todos los que menciona ahí. Sino que vamos a vivir por toda la eternidad y sin cansancio, sin desesperación, sin ajetreo de trabajo, porque dice Lamec, y esto fue porque Dios maldijo la tierra. Pero en ese tiempo, hermano, ya no va a haber maldición, porque en Cristo Jesús se ha borrado toda la maldición. Así que, hermano, terminemos entendiendo lo que dice Mateo 11.
venid a mí todos los que estáis trabajados, cansados, y yo os haré descansar. No solamente hayamos tomado la acción, sino obedeciendo, llevad mi yugo sobre vosotros. Hay que dar ese paso y aprender. Aprender no es de la noche a la mañana, aunque tengamos una super memoria que todo se nos queda. Le dije la vez pasada que había retomado mis clases y que todo se me ha olvidado. Un día de estos estaba repasando los verbos, el simple y no sé qué, cuánto más, ya se me olvidó también. Hermano, aprender cuesta. Todo lo bueno se nos olvida. Mantener la mansedumbre y la paciencia no es que lo vamos a tener todo, pero una cosa tenemos que saber, y es lo que dijo el Señor en este último versículo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil. Y lo que el Señor dijo a la nación de Israel, lo vamos a repetir en el Deuteronomio 30, versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está diciendo que no es difícil, no es demasiado difícil para ti. Así que le pusimos al tema fácil y difícil. Hermano, venzamos eso difícil. No nos compliquemos. Vengamos al Señor. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.